Hola a todas y todos, hoy nos encontramos aquí para continuar con estas reflexiones en torno a la ética, eh, su importancia, su lugar, el significado de su presencia en nuestra vida como seres humanos. Hoy nos concentraremos en este texto, en el primer capítulo de este texto de Adela Cortina y Emilio Martínez, principalmente en el primer capítulo en el que los autores con gran claridad logran poner en relación y plantear mejor la relación entre ética y moral, que será el tema que trabajaremos hoy. Y quiero precisamente iniciar por la primera línea de ese capítulo, en donde los autores dicen lo siguiente. El libro trata de la ética entendida como aquella parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral, a la reflexión sobre la moral. Y quiero hacer énfasis, quiero empezar haciendo énfasis en esta expresión sobre la moral, porque ya nos denota entonces el tipo de relación que existe entre una y otra. Y podríamos empezar diciendo entonces que la ética sería o se acercaría mejor a una reflexión sobre la moral, de tal suerte que la moral sería el objeto de reflexión de la ética. La ética emplearía o emplea las herramientas, el aparato conceptual, las formas de preguntar de la filosofía para preguntarse sobre un objeto en particular, en este caso la moral. De tal suerte entonces que la ética sería un saber de carácter filosófico. Filosófico en el sentido, si lo quieren, en el sentido griego, al estilo griego. Un saber filosófico que tiene que ver con un saber práctico, con un saber sobre la vida, un saber para la vida, un saber que se pregunta por cómo vivir bien, cómo llevar una vida bella, cómo llevar una vida buena, cómo hacer de la vida una obra de arte, como lo hemos estado viendo en anteriores discusiones. Ese sería el carácter de esa reflexión ética en el que el objeto de su reflexión es la moral, la dimensión moral del ser humano. Una dimensión moral por la que se preocupa la ética y que no es una pregunta, digamos, exclusiva de la ética. Uno puede ver que en otros campos aparece, por ejemplo, la historia y se pregunta también sobre la ética, sobre el desarrollo histórico precisamente de esos modelos según los cuales los seres humanos guían su vida. Pero también encontramos la sociología, también podemos encontrar la psicología, en fin, digamos, hay muchas áreas, muchas ciencias o varias ciencias que se acercan a la ética y se preguntan sobre la ética, pero lo hacen desde su lugar y desde su campo conceptual específico, desde el tipo de problemas que les preocupan. La historia desde lo histórico, el desarrollo de modelos a lo largo del tiempo, modelos morales, la sociología, quizás la relación entre esos modelos y el tipo de sociedad en la que se encuentran, en fin, digamos, hay distintos acercamientos y lo que caracterizaría la ética como acercamiento filosófico es que se pregunta por la dimensión moral en cuanto tal. El hecho moral, el hecho de que el hombre asuma para su existencia y para su vida un modelo de vida, un conjunto de creencias, un conjunto de preceptos y principios para conducirse, algo que siempre ha acompañado al hombre. Ese es el problema de la ética. ¿Por qué el hombre se pregunta sobre esto? ¿A qué se debe que se pregunte sobre esas maneras de conducir la vida y cuáles serían sus implicaciones? Y desde ahí entonces establecer criterios, razonamientos para poder discernir entre un modelo y otro, porque como lo vamos a ver, siempre encontramos distintos modelos morales en juego. Antes de pasar a ese punto, me gustaría notar que la ética tiene que ver, como lo hemos visto, con un asunto existencial, propiamente existencial. Preguntarse por la dimensión humana, por la dimensión moral, es preguntarnos por nosotros mismos. Conocer la dimensión moral es conocernos a nosotros mismos, es intentar aproximarnos a nosotros mismos. Comprender, inquietarnos y cuidar de la moral significa, ipso facto,
comprendernos, inquietarnos y cuidar de nosotros mismos. Preocuparnos de lo más fundamental, fíjense, preocuparnos de nuestra vida y la manera como la conducimos. Es decir, preguntarnos o poner atención, poner nuestra atención en las maneras como estamos conduciendo la vida, lo que estamos haciendo de ella y por tanto lo que estamos haciendo de nosotros mismos. Y aquí se vincula con otro concepto muy importante que permanentemente escuchamos y es el de la libertad. Porque conocer lo que somos y conocer lo que hacemos, preguntarnos por lo que somos y por lo que hacemos, es preguntarnos por las posibilidades de la libertad. Conocer lo que somos nos permite superar el instinto y superar el puro impulso. Es de alguna manera actuar con conciencia o nos permite mejor actuar con pleno conocimiento. Actuar libremente, como lo hemos trabajado en otros espacios, no significa la ausencia de normas, no significa la ausencia de límites. Todo lo contrario, la libertad significa conocer cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras opciones, para a partir de ese conocimiento decidir dentro de ellas, decidir dentro de esas posibilidades y si es el caso ir más allá de ellas, pero conociéndolas, conociendo cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestros límites. Pensar en lo que somos y hacemos, en este sentido, es entonces tomar control sobre nuestras vidas. Y aquí entonces aparece otro concepto muy importante, otra noción muy importante que viene al caso, y es la condición del ser humano como ser histórico. El ser humano es el único ser que es dueño o que puede ser dueño de su destino, que tiene la capacidad de actuar sobre su destino, sobre lo que es y sobre lo que hace. Se construye a él mismo, el ser humano se construye a él mismo a partir o mediante su actuar. Es un ser que se debe a su entorno, por supuesto, es un ser que se debe a las condiciones sociales, materiales, históricas, pero también es un ser que tiene la capacidad de actuar sobre ese entorno, y actuando sobre ese entorno logra actuar sobre sí mismo. Voy a decirlo de otra manera. El ser humano es un ser humano situado, condicionado, que está en un mundo, que está en una historia, que está en un espacio, ¿no? Se debe a él, lo que él es, se debe a esas condiciones que le ofrece ese mundo a partir de las cuales se construye. Pero eso no significa que sea un sujeto determinado o que allí termine su existencia, sino que el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de actuar sobre esas condiciones de posibilidad y desde allí incidir en su existencia. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad, la capacidad de crear sus propias condiciones de existencia, o al menos de intervenir en ella. Intervenir, si quieren, indirectamente sobre esas condiciones sobre las cuales se soporta y se realiza o se construye sus formas de existencia. Esto, fíjense, es una cuestión propia, casi que exclusiva del ser humano y exclusiva de la acción humana. La acción humana no es repetición, la acción humana no es reproductiva, la acción humana es creadora, y es creadora en su máximo sentido, es creadora del ser humano, de lo que él mismo es la máxima expresión de la creación. Entonces, fíjense, la ética, o cuando hablamos de ética, o cuando asumimos el asunto de la ética, lo que estamos asumiendo. Lo que estamos asumiendo es el peso de nuestra existencia, la responsabilidad sobre nuestra existencia, la posibilidad de crear nuestra existencia. Pero la relación va también en sentido contrario. O sea, no solamente el hombre actuando sobre su entorno actúa sobre sí mismo, sino que uno podría también verlo desde la otra mirada, diciendo que en la medida en que el hombre actúa sobre sí mismo, en la medida en que el ser humano se modifica a sí mismo, logra incidir también en las formas de construcción del mundo, toda vez que actuando sobre sí, incide sobre las herramientas, los instrumentos, aquello de lo que dispone para ejercer su acción sobre el mundo. Es decir, que actuando sobre sí mismo, también logra actuar sobre el entorno y desde allí, por tanto, sobre sí mismo. Piense que es una relación en ambos sentidos, una relación de mutua dependencia entre el mundo y el sujeto. Analíticamente los podemos separar, pero pareciera ser que en la práctica son instancias, universos que están completamente en una confluencia permanente. Y aquí quiero traer a colación a un autor que he venido trabajando últimamente y recordé
algunos apartados de su obra, particularmente de este libro de Pedagogía de la Autonomía. Un libro, como lo he planteado en otra oportunidad, un libro hecho por un profesor para profesores, un libro hecho por un ser humano que piensa en su responsabilidad histórica, un libro escrito por un sujeto que asume su responsabilidad en el mundo y su responsabilidad con nosotros. Este libro, texto de Freire, nos regala una cita que nos viene muy bien para lo que venimos conversando. Dice aquí en la página 19. Al sujeto ético no le es posible vivir sin estar siempre expuesto a la transgresión de la ética. Y atención con ese de la que nos vamos a detener a continuación. De la ética. Por eso mismo, una de nuestras peleas en la historia es exactamente esta: hacer todo lo que podamos en favor de la eticidad, sin caer en el moralismo hipócrita de reconocido sabor farisaico. Y quiero que nos detengamos en dos cositas, dos o tres elementos de esta cita de Freire. Lo primero es esas dos palabras, de la. El sujeto ético tiene que ver permanentemente con la transgresión de la ética, del sistema de normas y de principios que ya están dados, por eso ese artículo allí bien determinante, ¿no? De la ética, del sistema de normas, del sistema de principios. El sujeto ético tiene que ver con la transgresión de eso que se ha establecido como el sistema de normas, el sistema de principios, ir más allá de ellos. Ojo, no es echarlos por la borda porque sí, sino que como lo veremos, hace parte de un ejercicio de reflexión permanente que le permitirá ir perfeccionando, puliendo, completando esos principios que se vienen dando en medio de la sociedad. Ya lo veremos con un poco más de detenimiento. Por ahora quisiera que identificáramos ese sistema de normas, ese sistema de principios, ese conjunto de preceptos con la moral. La moral sería ese conjunto de preceptos y de principios que guían la acción humana en un determinado momento histórico, en un determinado momento, en medio de una determinada cultura y de una determinada sociedad. Y estoy siendo enfático en esto de determinada sociedad, determinada historia, momento histórico, determinada temporalidad, porque precisamente esa moral, ese sistema de principios, ese conjunto de preceptos, son una creación humana. Y como creación humana también heredan esas características del ser humano, como lo son la finitud, la incompletitud, algo que siempre necesita ser terminado, algo que de sí es imperfecto, no puede ser perfecto, y que requiere permanentemente por eso estar siendo revisado para enmendar las posibles fallas, aquello que aún le esté faltando o incluso que pueda responder a las nuevas demandas históricas con las que se encuentra en medio de ese caminar y en medio de ese conjunto de acciones que el hombre ejerce sobre su entorno y que van transformando ese decurso histórico. Entonces, si a través de su acción transforma ese decurso histórico, ese constructo histórico, pues también deben cambiar aquellos referentes y aquellos principios que intentan responder a esas demandas históricas. Voy a decir que si a través de la acción el hombre transforma su historia, entonces también todos aquellos sistemas a los cuales o con los cuales el hombre intenta responder a esas demandas también están sujetos a ese cambio o incluso también deben estar siendo adecuados permanentemente de acuerdo a esos movimientos históricos. Por eso este conjunto de principios, este conjunto de preceptos son también cambiantes, ¿no? Y por eso también son provisionales, Y lo que tendría que hacer la reflexión ética es aceptar esa provisionalidad y asumirla responsablemente. ¿Qué significa eso? Estar atento a esa provisionalidad, cuidar de esos principios y irlos mejorando o irlos afinando o irlos corrigiendo en aquello que haya que corregirlos, ¿no? Este carácter provisional, fíjense,
nos indica precisamente eso, que lo provisional es que no está terminado, no está acabado, no es perfecto. Y lo que tendría que hacer el ser humano, por eso el ser humano tendría que estar permanentemente atento a esos sistemas, en este caso a estos sistemas morales, para complementarlos. Por eso, lo que nos dice Freire es que el sujeto ético tiene que vérselas permanentemente con la transgresión de la ética, de ese sistema de normas, de esa moral, una revisión permanente de esa moral. Y así entonces la ética no sería un cúmulo, un conjunto, eh, algo ya dado, sino que sería más bien una actitud. Por eso nos habla más adelante de la eticidad. Lo propio del sujeto histórico es la eticidad, una actitud de atención permanente, una actitud, si quieren, filosófica. La ética tendría que ver con una actitud filosófica. Una actitud filosófica al estilo de los griegos, una actitud filosófica que tiene que ver con el cuidar de sí mismo y de los otros. Cuidar de lo que soy, de lo que hago y cuidar de ese entorno, de lo que hacen los otros, cuidar de los otros, ¿no? Freire identificará todo esto que yo estoy diciendo acá, lo identificará con algo que él denomina como la vocación histórica del ser humano a ser más. El ser humano está llamado a ser más, a construirse, a perfeccionarse, a realizarse como ser humano en un entorno específico. Y a esto entonces es a lo que podemos llamar, o esto es lo que nos lleva a pensar mejor al ser humano como un sujeto que está capacitado, pero además está en el deber de construir su existencia, de hacerse cargo de sí, de hacerse cargo de su existencia, de hacerse humano. Ahora bien, el hombre no se hace a sí mismo, no se hace humano por cuenta propia, digamos, de manera aislada, sino que lo hace en medio de un entorno. Es lo que hablábamos anteriormente como un sujeto situado, condicionado. El ser humano no puede forjarse, no puede hacerse por fuera de la sociedad, no puede existir fuera de un entorno. Al carácter histórico entonces le sumamos el carácter intersubjetivo. El ser humano es lo que es por su relación con su entorno y por su relación con esos otros hombres que en su acción construyen conjuntamente ese entorno. La sociedad no es producto, leo aquí un pedacito, un fragmento, no es producto solo de su acción individual, sino de la acción individual de los sujetos, sino de la sumatoria de acciones individuales, ¿sí? Puestas en relación, puestas en un ensamble de acciones, un conjunto de acciones, algo así como un organismo, como un órgano, que está compuesto de múltiples células, eh, cada una con función muy distinta, cada una con una forma muy distinta, cada una con unas temporalidades distintas, pero es el conjunto de todas ellas y al actuar de todas ellas la que le dan vida y la que le dan forma y la que les dan posibilidad de existir a esos órganos y a esos organismos. Y a su vez también este órgano es el que le da la posibilidad de existir a cada una de esas células. Esas células por sí mismas, separadas, difícilmente podrían sobrevivir, difícilmente podrían existir y difícilmente podrían hacer lo que hacen, cumplir con la función. Tiene una función, tiene una existencia, tiene una temporalidad porque hacen parte de un organismo, de un órgano. Y a su vez este órgano es producto de la acción conjunta de cada una de estas partes. Igual sucedería con el ser humano, ¿no? Por esto es que cada ser humano es reflejo de su sociedad, ¿no? Así como es su sociedad, así es el ser humano, ¿no? Eh, la sociedad es el producto, estábamos diciendo, de la acción humana y el hombre es producto de esa sociedad, ¿no? Un ser humano no puede ser justo si su sociedad es injusta, por ejemplo, ¿no? No puede haber una sociedad próspera, feliz, justa si hay personas en la miseria, si hay personas condenadas al sufrimiento, si es una sociedad en la que prima la injusticia. Difícilmente uno podría decir que esa sociedad es justa o que es sana, ¿no? Si hay personas que sufren o incluso el bien de algunos se soporta sobre la tragedia de muchos, ¿no? Esto quizás sea posible en una sociedad egoísta o en una sociedad economicista, pienso yo, digo yo aquí en mis apuntes,
en una sociedad que está inserta en las redes sin fondo de la rentabilización y la ganancia sin fin, ¿sí? Una sociedad que está puesta en función de la riqueza y del acaparamiento de los bienes de la vida social. Esa sería un tipo de sociedad, pero podría ser una sociedad de ese tipo, de esas características, economicista, egoísta, etcétera, pero no una sociedad justa, ni una sociedad buena, ni una sociedad deseable siquiera. Porque fíjense que esta sociedad ni siquiera está en función de la vida. Un autor, Eric Fromm, lo llamará una sociedad necrófila, una sociedad que vive o que se soporta sobre la muerte, anulando, negando la posibilidad de vida de otros, la posibilidad de ser de muchos. Adelantándome aquí un poco, esta dimensión economicista y esta centralidad de la ganancia en la que parece que han circunscritas nuestras sociedades confunden o cifran mejor el ser con el tener. Esto también lo dirá Freire, ¿no? Una sociedad en la que prima el tener y en la que la existencia se pone en el tener y deja del lado el ser. Esta es una sociedad que está condenada a la infelicidad, dirá Freire en su lenguaje y en medio de su trabajo, una sociedad que niega la posibilidad del hombre de ser más, ¿no? Niega la vocación humana, niega la posibilidad del hombre de construirse. La felicidad, el bienestar, la tranquilidad, aunque se experimenten en cuerpos individuales, aunque sea una experiencia individual, eh, son un asunto social, son un asunto que tienen que ver con otros, es un asunto que construimos con otros. Yo no puedo ser feliz por mí mismo, aislado del mundo, soy feliz por los efectos o por las relaciones, por el tipo de relación que establezco con esa sociedad, por la presencia del otro y de los otros. La felicidad, la tranquilidad, son cuestiones que se construyen socialmente. Es así entonces que eh, si la felicidad, el bienestar, la tranquilidad son cosas que se construyen junto con otros, eso quiere decir que en nuestra existencia y en nuestra realización como seres humanos necesitamos de los otros, ¿no? Mi existencia es el efecto de la relación con esos otros, de la presencia de la vida de esos otros. Y aquí pues no tenemos que ir muy lejos para entender esto que estamos diciendo, ¿no? Fíjense lo que estamos pasando por estos días, los problemas de salubridad tan grandes que hay, los problemas de las medidas que han tenido que tomar los gobiernos por cuenta de, de la codicia sin límites y de la privatización en nuestras sociedades que ha llevado a que no haya un sistema de salud suficiente para atender el contagio de un virus o de una gripa como esta, ¿no? El no tener un sistema de salud suficiente ha permitido o pone en alarma, pone nerviosos a los estados porque no tendría la capacidad suficiente para atender a todos los enfermos o a todos los potenciales enfermos. Esto producto de que la salud se ha vuelto un negocio, un interés privado, un negocio privado y se ha dejado invertir y de permitir que crezca y que brinde las condiciones necesarias en tanto servicio, en tanto bien público, me refiero a la salud, ¿no? Y fíjense que en este caso no es algo que afecte solamente a unos o a un sector deprimido de la sociedad, sino lo que estamos viendo es que afecta a la totalidad, a ricos, pobres, a negros, a blancos, a sur, a norte, a cualquiera que esté en la sociedad está siendo afectado. Entonces nuestras acciones individuales tienen efecto en la sociedad, ¿no? Nuestra felicidad, nuestra tranquilidad y en este caso nuestra salud depende de las acciones conjuntas de todos o son consecuencia de las acciones particulares y también particulares y comunes. Así pues, fíjense que la ética tiene que ver con algo fundamental que hemos venido insistiendo permanentemente. La ética tiene que ver con hacerse cargo de la vida, hacerse cargo de la vida personal y social. Una vida que está por hacerse, una historia que se construye en cada acción, una historia que está llena de posibilidad, un futuro o apuntando a un futuro, a una vida que está por construir y que está llena de probabilidad, ¿no?
un futuro que está abierto, que yo quiero decir. De tal suerte que piense que la ética tiene que ver con algo fundamental y es con la posibilidad que tenemos los seres humanos de construir sentido y de darnos sentido, darle sentido a cada una de nuestras acciones. Y aquí quiero ir terminando con otra cita de Freire, muy breve, que dice lo siguiente: si soy puro producto de la determinación genética, cultural o de clase, no soy responsable de lo que hago en el moverme en el mundo. Y si carezco de responsabilidad, no puedo hablar de ética. Si hablo de ética es porque hay posibilidades y yo decido sobre cuál es la posibilidad. Libertad, recuerda, la posibilidad de elegir. Esto no significa negar los condicionamientos genéticos, culturales y sociales en los que estamos sometidos, por supuesto. Hay unos condicionamientos genéticos, biológicos, históricos, sociales, ¿no? Hemos dicho en algún momento que no elegimos el nombre, ni el lugar en el que nacemos, ni la familia en la que nacemos. Sobre eso no decidimos, pero sobre lo que sí podemos decir es sobre lo que hacemos de nosotros, ¿no? Y aquí viene la cita que quería leer enfáticamente. Significa reconocer que somos seres condicionados, pero no determinados. Reconocer que la historia es tiempo de posibilidad. Repito, reconocer que la historia es tiempo de posibilidad y no de determinismo. Que el futuro, permítanme reiterar, es problemático y no inexorable. El futuro es algo que está por hacer. No es algo inexorable, no es algo inevitable, no está ya dado. Por el contrario, es algo que está en nuestras manos construir. ¿Qué hacemos de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo superamos nuestras situaciones difíciles? ¿Cómo nos hacemos mejores? ¿Qué hacemos con nosotros? Eso es algo que está en nuestras posibilidades, está en nuestra acción, está en el marco de la acción y de la responsabilidad que nosotros despleguemos sobre nosotros mismos, la manera como cuidemos de nosotros mismos. Y aquí entonces la ética juega un rol fundamental. La ética no es el conjunto de teorías ni modelos que nos hablan de manera abstracta sobre lo que debe o no debe hacerse, sino que la ética tiene que ver precisamente con ese cuidado de nosotros mismos, asumir la responsabilidad de hacernos humanos, hacer de nosotros lo que queremos ser. A esto es a lo que, insisto, es lo que hemos venido es lo que hemos venido llamando darle sentido, construir sentido. La ética tiene que ver con la construcción de sentidos y el sentido fundamental, el sentido de nuestra vida. Darle sentido a la existencia tiene que ver con la toma de decisiones. Decisiones que siempre tienen que ver con otros, como lo hemos visto, porque a fin de cuentas somos seres sociales. Pero es asumir la responsabilidad y no dejar que otros decidan por mí, ¿no? Decidir es no permitir que otros decidan por mí, es evitar vivir sometido a la voluntad de otros, ¿no? Darle sentido a la vida es hacerme, hacerse, hacernos cargo. Y allí es donde se juega la ética, la libertad, la eticidad como actitud frente a la vida. Darle sentido a la vida es darle forma. Darle forma a la vida es una forma de vida. Darle forma a la vida es una forma de vida. Y estoy jugando aquí con las palabras para terminar con esa referencia a la manera como los griegos entendían la vida, como una forma de vida, como un modo de vida, ¿no? Darle forma a la vida, así como era entendida la filosofía dentro del mundo griego y de la cual podemos aprender mucho para actualizarla, para hacer de nuestra vida una obra de arte. Y con esto quería terminar, con esta referencia al mundo griego, con la posibilidad que tenemos nosotros de hacer de nuestra existencia una obra de arte, con darle sentido, con construirle sentido a nuestra vida, ¿no? Hacer de nosotros una obra de arte. Vale, muchas gracias.